Bienvenidos al segundo programa del Ciudadanos se Revela 2017. Hoy ya estamos más tranquilos. Quiero agradecer todos los mensajes que me enviaron y junto con este agradecimiento voy a contestar algunas de las preguntas que también va a servir como un poco de editorial. Cuando me preguntan de los frentes como la Renovación, Cambiemos y Avancemos, que son los que hoy electoralmente están a la vista, que no tienen un tinte peronista, y me preguntan qué opino, esto es fácil. La Renovación es un esquema de poder que sigue en velocidad crucero, que todos los otros frentes que ahora estamos hablando, tanto de Avancemos como Cambiemos, juegan en sí para ellos. Porque Cambiemos es la expresión del macrismo en la provincia, es la premisa de ciudadano de primera, ciudadano de segunda, no tienen un proyecto de poder, buscan el cargo. Por ejemplo, Humberto Schiavoni, que va a ser candidato a senador nacional, quiere irse de la provincia. Para él, Yacyretá era un cargo menor. Y si ustedes ven a todos los demás integrantes de ese frente, lo que es el macrismo en la provincia, no hay un concepto de vamos por el poder o vamos a hacer gobierno. En algún momento el establishment posadeño pensaba o soñaba, como lo dije en algún momento, ellos mismos llevar hasta el mismísimo Joaquín Lozada como candidato a gobernador del 2019. Bueno, Lozada no hace falta que explique cómo está la gestión de él, pero en sí, todos los que van por el cargo y no por el poder político. Y ahí es cuando están jugando encima de la Renovación. En el caso de Avancemos es más particular, porque podría decir uno, bueno, está Claudio Wipriger, está Adolfo Velázquez, está María Lozada, puede llegar a traccionar unos votos con ese masismo progresista burgués, porque por suerte Massa ya no se fue del peronismo, gracias a Dios. Pero ¿saben cuál es el problema de Avancemos? Que la cara visible de ese entrevero es Alejandro Velázquez, presidente del Consejo Deliberante de Posadas, socio de Joaquín Lozada. Y yo no sé si lo hace a propósito o no, pero en su cabeza, y a todos los periodistas que tiene pagos o que le hacen presa para él, les obliga a decir que él es el referente de ese espacio. Gracias a Dios, porque les espanta los votos, pero gracias a Dios para la Renovación. Porque lo que era una contracara de Cambiemos, sin hablar de los armados peronistas, que después tenemos invitado a dos dirigentes que también formarán parte de esto de lo que es la oposición, y esperemos que sea la oposición real, son más de lo mismo. Entonces, tanto Cambiemos como Avancemos son lo que se dice un bluff. Ahora, en el caso de Avancemos tiene una esperanza, que nos saquen a Alejandro Velázquez de la vista, porque yo no sé si Claudio Wipriger, María Lozada y el mismo Adolfo Velázquez, que es una persona moderada, por ahí no lo puede manejar ya Alejandro Velázquez, pero si la cara de la gente va a ver de Avancemos es Alejandro Velázquez, y bueno, Cambiemos no va a tener problema en el tema del frente. Después las opciones políticas las veremos en el transcurso del programa con los invitados que tendremos. Hoy me acompaña la periodista Patricia Fernández, que quiero que ella misma se presente. Debuta en televisión. Hola Patricia. Muy buenas noches, Aldo. Gracias al Ciudadano se Revela. Buenas noches a la audiencia. Y así es, debuto en televisión. Hacía mucho tiempo que me habían invitado y nunca aceptaba. Esto de la magia de la radio es tan atrapante y la televisión es muy intimidante y hace que usted conozca esta voz. Está bien, está bien. Entonces, de repente uno se siente más cómodo en un estudio de radio que en un estudio de televisión, pero muchísimas gracias por invitarme. Éxito en esta nueva casa. Contale a los televidentes en qué radio estás, cuándo te pueden escuchar. Bueno, estoy en Radio Estilo 99.5. La opción inteligente es el eslogan, haciendo la revista periodística Arrasamos con el fin de semana, que tiene como objetivo orientar a los jóvenes acerca de la importancia del voto a los 16 años. En este año político también, de alguna manera, en donde la gente está susceptible, Aldo, con respecto al voto, porque la gente está descreída del político,
lo cataloga como demagogo y se habla mucho de una grieta que en Misiones no queremos que se instale. ¿Vos creés que no se instaló la grieta en Misiones? Yo creo que no, creo desde mi punto de vista que hay fanatismos y los fanatismos y los extremos destruyen y nosotros somos una provincia con un ciudadano que se conoce, con un paisano amigo, con un lugareño y no queremos ese tipo de diferencias. Sí, en la diversidad de opiniones está la respuesta que necesitamos en estas elecciones legislativas 2017. Está en comunicación con nosotros el jefe del bloque de diputados provinciales Chubut Somos Todos, Jerónimo García. Hola, Jerónimo. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y todos los televidentes. Hoy me acompaña la periodista Patricia Fernández. ¿Cómo le va desde Misiones, diputado? Un gusto. Igualmente, Patricia, un gusto para mí también. Yo quisiera preguntarle algo al diputado. ¿Cómo es el ánimo de la gente de Chubut respecto al gobierno de Mauricio Macri en estos tiempos? Bueno, mirá, la verdad que es una pregunta difícil, ¿no? Porque uno, no sé, yo no soy el vocero de la gente, ¿no? Una entelequia eso, pero en realidad en la Patagonia estamos bastante lejos de la importancia en la toma de decisiones del gobierno nacional. Hay una serie de circunstancias que tienen que ver fundamentalmente con cuestiones como el empleo, en que estamos un poco alejados de la mano de los porteños, y eso es algo que se siente mucho en zonas periféricas. Es como que hay cantidad de empresas que se han ido de la provincia y se instalan en la provincia de Buenos Aires o en el área metropolitana, y la nuestra es un delicado equilibrio. La Patagonia es una zona muy frágil en cuestión de empleo, de servicios de salud, o sea, está bastante alejado del lugar de atención al público de nuestro Señor, ¿entendés? Entonces, la verdad que bastante desilusionado, porque pensamos que iba a ser un gobierno mucho más inclusivo de lo que al menos hasta ahora ha demostrado, ¿no? Jerónimo, fuera de cámara, Patricia me preguntaba qué era el peronismo. Le digo, bueno, esperá que lo saquemos al aire a Jerónimo García y que él te lo explique. ¿No me dijiste que tenías un programa como el de Nicolás Mancera? Sábados circulares, ¿cuánto ahora tenés? ¿8? No, qué sé yo, la verdad que me ponen un compromiso, porque esto es... El peronismo es líquido, se adapta al envase de circunstancias, es bastante líquido, ¿no? O sea, digamos, por lo que a uno le ha tocado vivir, y viste que Orwell hablaba de los 4 peronismos, y yo he vivido como 8. Así que no sé, es una pregunta difícil, ¿no? En realidad hay algo que lo marca y lo identifica, que es la opción por lo más humilde. Yo creo que esa es, a mí, una identificación, para mí una identificación de lo que es el peronismo. Es básicamente eso, ¿no? Que cuando vos podés optar por otros caminos u otros atajos, el peronismo siempre ha asumido como propio el tema de la deuda social. Pero bueno, eso con muchas y honrosas y no tanto decepciones, ¿no? Así es, diputado, teniendo en cuenta que en estas elecciones legislativas hay muchos jóvenes de 16 años que tienen que votar, jóvenes que por ahí no han vivido ese peronismo que vivió usted, y que hoy hay muchos peronistas y quieren saber en estos tiempos qué es el verdadero peronismo. Sí, yo para esos jóvenes lo que les diría es que voten en defensa propia, ¿no? Más allá de que se pueda identificar con una ideología, hoy las ideologías están en tren a desaparecer. O sea, si vos le hablás a un pibe de Vinagre, lo que dice la plataforma del partido, se debe imaginar que es algo que está abajo del zapato, ¿no? Porque no se habla más de plataforma, ni de programa, ni de plan de acción.
esas cosas han desaparecido. Entonces el peronismo como tal ha pasado a ser como una estación más, la quinta estación del año. O sea, el tema es entender que se puede vivir en un país mejor y luchar para que ese país exista y votar para que ese país exista y no creer cantos de sirena que a veces son muy atractivos, pero no dejan de ser más que cantos de sirena en un país donde no tenés quien te ate al palo mayor para que no seas preso de la sirena, ¿no? El tema de la crisis energética y del centralismo con que el macrismo maneja la cuestión de la energía. ¿Cuál es tu concepto sobre eso? Mira, yo creo que hay una fuerte concentración económica en manos de tres personas. La provincia de Buenos Aires consume el 50% de la energía distribuida del país. Si le sumás Capital Federal, estás en un 75%. Los incrementos tarifarios que han sido espeluznantes, ¿no? Han beneficiado fundamentalmente a tres familias o tres personas. Una es Midling, otra es Calcaterra, los titulares de Norte y de Sur, y la otra es una empresa de distribución eléctrica que está en manos de un señor Pagano, que es el que maneja los paquetes accionarios de la mayoría de las empresas en que se subdividió la distribución en la provincia de Buenos Aires. EDELAP, que es la empresa de La Plata, EDEA de Mar del Plata, EDEN, que es la zona norte de la provincia de Buenos Aires, y EDES, que es la zona sur. Eso está en manos hoy de tres personas con fuertes vinculaciones al gobierno nacional y que son los beneficiados por los ajustes tarifarios del ministro de Energía, ¿no? O sea, insisto en eso, el 75% de la energía distribuida del país es una concentración monopólica en un servicio que es monopólico por naturaleza. Por eso, cuando se produjo el proceso de privatización, se crearon estas empresas para que ninguna de ellas tenga posición dominante. Bueno, se ha desnaturalizado y se está avanzando en concentraciones importantísimas y sobre todo mirando lo que es la capital federal, el área metropolitana y la provincia de Buenos Aires. Es muy preocupante eso porque lo que queda para el resto del país es sufrir las consecuencias. Acá tenemos uno de los motivos de desaparición de empresas es los altos costos de la energía que han cuadruplicado y quintuplicado en los costos en actividades que por ahí tienen un margen muy exiguo de utilidad o están siendo ralentizadas o impactadas por la recesión, por la falta de construcción. Por ejemplo, la fábrica de ladrillos, de cerámicos. O sea, una situación muy preocupante y que, insisto, beneficia a estas tres personas. Uno, Calcaterra, todo el mundo sabe, muy vinculado, creo que es primo, ¿no? Primo hermano del presidente. Del presidente, o sea, y algo que vos fijate que no se dice, ¿no? Que vos no lo lees en la prensa nacional, ni siquiera la supuestamente de oposición, ¿no? Lo que habla a las claras de que es un método corsario de concentración económica, ¿no? Patricia. Bueno, por otra parte, siguiendo con el ámbito político actual, diputado Jerónimo García, me gustaría saber su opinión respecto a que hoy se cierran los frentes electorales para las PASOs. Precisamente en la justicia electoral ya Randazzo presentó 42.000 aval y es candidato para las PASOs. ¿Y qué piensa de su candidatura? Yo creo que es una trampa pensar el país en función de que uno tenga que optar nuevamente como fue la segunda vuelta electoral, ¿no? O sea, o es cambiemos o es volver a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. En esto de Randazzo yo creo que es bastante funcional, ¿no? A ese esquema, porque es tratar de diferenciarse, pero no tanto, inclusive no está claro también
si lo van a dejar participar, hay que ver lo que sucede en la estructura del Partido Justicialista. Y yo creo que si el país no es capaz de salir de esta falsa contradicción, y no le augura lamento ser pesimista, pero no le augura un buen futuro, porque nunca las opciones son hacia atrás, ¿viste? Siempre hay que tender a una visión progresiva de la historia. O sea, si acá tenemos un gobierno como es el de Mauricio Macri, es totalmente insensible a lo que es el país del interior, ¿no? Digo, el Norte Grande, la Patagonia. A mí me hace acordar a la apotegma unitaria del siglo XIX, o sea, la estancia y los 13 ranchos, ¿viste? Ahora son 24 los ranchos, 23. La estancia sigue siendo la ciudad autónoma de Buenos Aires ahora. Y la opción a eso, a un proceso muy unitario, muy concentrado, ¿no es cierto? O sea, donde vos fijate que de los ingresos totales de la nación, la capital se queda con el 75% y se distribuye en las provincias el 25%, o sea, nunca se ha visto un nivel de concentración tan importante, ni el desparpajo. Inclusive te plantean de quedarse con los fondos de la vivienda para, no sé, comprarle vivienda a los chinos al doble de lo que se puede fabricar acá. O sea, y la opción para eso sea más de lo mismo, porque yo no me engaño, yo creo que mucho de lo que está pasando en el país fue generado por una situación anterior donde se instaló un relato de que íbamos a venderle a Uganda y parecía que habíamos cerrado negocio con la Merkel en Alemania, ¿no? O sea, y esto ahora como que vuelve a repetirse la película. Yo creo que si yo confío en el electorado nuestro y que sea capaz de salir de esto, de esta contradicción. Es una trampa, ¿viste? Yo creo que se vuelve a plantear la misma trampa y es un gran error, al punto de que, bueno, vos cuando lees los analistas de los diarios grandes de mayor circulación del país, te lo dicen como si fuera una estrategia elaborada por Cambiemos para asegurarse que ante el espanto que provoca el regreso del kirchnerismo o de la última etapa del kirchnerismo, como es Doña Cristina, asegura el éxito de Cambiemos, ¿no? O sea, te lo dicen así, Jerónimo, con todas las letras. Jerónimo, para finalizar, el otro día publicamos una nota de nuestros portales y por los protagonistas de tu declaración, que después terminaron colisionando, hablo de Las Neves y de Néstor Kirchner, vos dijiste que fueron los dos tipos de política que vos conociste que iban al frente de verdad. Desarrollá ese concepto para nuestros televidentes. Sí, o sea, yo hablo desde mi propia experiencia, ¿no? O sea, en el gobierno de Menem, que digamos se podría decir algo similar, yo no cuajaba ideológicamente con lo que se hizo, ¿no? Pero después de lo que a mí me tocó vivir, o sea, gente que está imbuido de esa idea de obtener el poder y de poder gobernar contra viento y marea para imponer lo que ellos piensan. Y digamos, con lo bueno y con lo malo que tiene eso, ¿no? Porque son como impenetrables. Bueno, puedo decir, bueno, ¿viste? A todos nos critican y todos hacemos lo mismo, como que no nos importa, que tenemos el cuero duro. Pero yo te digo que el 95% yo sé que no importa. Al 95%, pero hay un 5% que no le importa, porque está seguro de dónde va. O una seguridad que por ahí hace que uno dude hasta de si tienen razón, pero son esa gente que tiene esa característica y es el liderazgo, ¿no? La voluntad. Bueno. Sí, esa voluntad así férrea, ¿viste? Esa que vos, qué sé yo, la leíste en La madre de Gorky. Claro. Bueno, Jerónimo, muchas gracias. Bueno, un gusto desde Misiones, y la verdad que... Gracias a ustedes y un saludo grande a todas las Misiones desde acá, desde las antípodas patagónicas.
Gracias, Jerónimo, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Bueno, habló con nosotros el jefe de bloque de diputados de Chubut Somos Todos, Jerónimo García, para que ponerlos en contexto de quién es y fue Jerónimo García. Jerónimo García fue uno de los armadores en su momento que vio la Patagonia de Néstor Kirchner cuando fue candidato a presidente en provincia de Buenos Aires. Él estaba en Chubut con Mario Das Neves, hasta que Mario Das Neves anduvo bien con Néstor Kirchner. Jerónimo fue ministro de Trabajo durante 8 años en la gobernación de Mario Das Neves, después fue jefe de campaña y muchos periodistas y muchos televidentes se deben recordar que él ha venido con Mario Das Neves acompañándolo cuando Mario Das Neves era en principio candidato a presidente y después acompañaba la fórmula de Duhalde Das Neves del 2011. Patricia, ¿cómo la pasaste en tu debut televisivo? Vas a volver igualmente. No, la verdad que muy bien y hagamos patria, por favor, y pensemos, reflexionemos a la hora de votar, que es muy importante, no vote en blanco, tenga en cuenta al candidato, a la persona y vote a conciencia, realmente, bueno. Y sobre todo a nuestras futuras generaciones tengamos un poquito... ¿Qué te preocupan tanto? Sí, me preocupa porque somos muchos. Bueno. Nos vamos a un corte. Primero, gracias nuevamente. Muchísimas gracias a vos y un éxito para tu programa. Gracias. Nos vamos a un corte y en el próximo bloque estará con nosotros el vicepresidente del Partido Justicialista de Misiones, el amigo y compañero Pichi Esper.